El día de hoy cubriremos una exposición para el curso de Antropología Fundamental nivel 3 del doctorado de la Universidad de los Andes en Antropología. Mi nombre es Ricardo Ruiz y el tema de hoy es la influencia de Jacques Derrida en la antropología, o dicho de otra forma, el estructuralismo dentro de lo que significaría la herencia de la antropología en la segunda mitad del siglo XX. Jacques Derrida nace el 15 de julio de 1930 en Argelia, en el continente africano. De descendencia sefardí, Derrida, de una cultura judía, se encuentra formándose en los primeros años en ese país hasta que, como colonia francesa, hasta que finalmente a los 19 años se muda a Francia para continuar sus estudios hasta llegar a la Escuela Normal Superior de París. Previo a ello, en territorio argelino, él se encuentra con algunas circunstancias bastante destacadas que lo van a marcar su personalidad y sus búsquedas, incluso desde la intelectualidad, que posteriormente va a ser significativa para el resto del mundo. Cuenta en su biografía que muchas de las cosas que vivió en su experiencia juvenil, incluso infantil, lo marcaron significativamente cuando, por ejemplo, por condiciones específicas, políticas específicas de la escuela, no le permitieron a él cursar o participar dentro de un curso porque el porcentaje de judíos ya estaba totalizado, cubierto en el curso que aspiraba. Desde ese momento, la otredad, el concepto de injusticia, la discriminación se convirtieron en temas recurrentes en sus preocupaciones. En Francia, ya radicado allí, fue alumno de Hippolyte, de Condillac, estuvo bastante cercano a Husserl como influencia, posteriormente fue amigo de Jacques Lacan, de Michel Foucault. En pocas palabras, estuvo con una intelectualidad bastante importante cuyos textos en este instante siguen siendo de una relevancia importante. Posterior a eso regresa a Argelia para servir en el ejército y allí tiene una amistad bastante importante con Pierre Bourdieu. Así que la relación con la sociología, la antropología, las diferencias entre su propia formación de filosofía en realidad no son tales. Se va a encontrar con una vinculación bastante importante, tanto formativamente como diálogo que va a tener continuamente con la intelectualidad previa a él, como por ejemplo la preocupación que tiene por Nietzsche, por Heidegger, pero al mismo tiempo va a estar en diálogo directo con una intelectualidad bastante relevante. Incluso llegó a tener un activismo político bastante importante al presentar, por ejemplo, una significativa defensa a la intelectualidad de Checoslovaquia, en aquel momento todavía se conocía como Checoslovaquia, y eso implicó para él un encarcelamiento que, dado a la influencia del presidente de Francia de aquel momento, lograron repatriarlo y por consiguiente no trascendió. Pero hasta ese punto Derrida se comprometió mucho con la actividad que implicaba para él reconocer que sus pensamientos y sus acciones desde un punto de vista ético y político tenían un resultado que tenía que ser coherente. Derrida muere el 8 de octubre de 2004 en París, Francia, a consecuencia de un cáncer pancreático, y antes de ello, poco antes de su muerte, presentaba todavía textos, entrevistas y con un grado de lucidez extraordinario que le permitía entonces ubicarse dentro del escenario importante, y técnicamente fue una despedida lo que hizo cuando todavía, faltando poco tiempo para su muerte, manifestaba su inquietud respecto a la misma. Y en una característica esencial para explicar la personalidad de Derrida, sería importante reconocer cuando en esa última entrevista le preguntan si había aprendido a vivir luego de 70 años de existencia, y él dice que para aprender a vivir, dijo, habría que aprender a morir, y cosa que él todavía no había podido resolver, ya que la finitud de su vida implicaba reconocer que venía después y superar conceptos como reencarnación, vida post-mortem, cosa que para él, más allá de su sistema de creencias, estaba en continua discusión, y por consiguiente a él le parecía que aún no había aprendido a vivir y que
precisamente aprender a morir era el acto esencial de la filosofía. El objetivo de este curso, de esta charla o de este video, es explicar específicamente la influencia que tuvo el texto, escritura y la diferencia en lo que fue la publicación de 1967 en París. Sin embargo, nosotros vamos a considerar específicamente la publicación en castellano de Editorial Antropos de 1989. Curiosamente, 1967 fue un año clave para Derrida cuando decidió publicar 3 textos fundamentales dentro de su amplia producción bibliográfica. El primero titulado como De la gramatología, el segundo titulado La voz y el fenómeno, y el tercero, no en ese orden, pero sí fundamental para explicarlo, La escritura y la diferencia. De la gramatología es un análisis sistemático del lenguaje a partir de las obras de Saussure en relación con Rousseau y el mismo Lévi-Strauss como antropólogo. En el caso de La voz y el fenómeno va a retomar nuevamente la obra de Husserl y va a ser, si se quiere, un ejercicio crítico. En este caso hay que entender que el ejercicio crítico en Derrida es algo que contribuirá a lo que frecuentemente estamos acostumbrados como genealogía en Nietzsche o arqueología en Foucault. Ya avanzaremos en ello. Y la escritura y la diferencia, que se trata entonces de un recopilatorio, un compendio o una antología de textos que escribió durante algunos años, en los que trata con autores específicos, es decir, la mayoría de los capítulos de este libro tendrá un enfoque específicamente alrededor de autores. Entonces, de esos 11, esto que se ve en la diapo son los 11 capítulos que constituye el texto de más de 400 páginas, en la que cada uno de esos títulos hace referencia casi siempre a una obra, a un autor, a un concepto, a una noción del autor que está desarrollando en cada uno de esos capítulos, que fueron inicialmente artículos o conferencias. En desarrollo, volvamos nuevamente al anterior. El capítulo 10, que está resaltado, la estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, es quizás el artículo más influyente o que trata temas propiamente antropológicos cuando tiene como objeto a Lévi-Strauss y la etnología, y específicamente, como lo dice allí, el signo, la manera en que, cómo se engloba todo el texto, tiene que ver con escritura y precisamente el lenguaje. El primer capítulo, vamos a hacer un resumen muy somero sobre cada uno de los tópicos que tiene allí en cada uno de estos textos. Sin embargo, trataremos de enfocar y de resaltar lo que podría ser más relevante para el tema del curso como este, que es una antropología fundamental. Aun cuando al final veremos cuál es la real influencia de Derrida, más allá de hablar de una sola disciplina como la antropología. Fuerza y significación, que fue publicada en 1963, tiende a ser un texto, digamos, fundamental porque funciona como una introducción para explicar el concepto de estructura, estructuralismo y crítica, pero aplicado a la crítica literaria. No se tratará de un documento que hable sobre la sociedad específicamente, sino que tejerá conceptos macro o nociones sobre las cuales los textos literarios, novelas, poemas, son relevantes para poder explicar cómo incluso hay un término que habla sobre el ultraestructuralismo. Creo que fue uno de esos términos que acuña Derrida, pero que no encontró ni siquiera en él mismo el desarrollo significativo como para poder ahondar en él y acuñarlo como una terminología nueva. Sin embargo, queda su preocupación en la estructura, el estructuralismo. El segundo capítulo, titulado Cogito e Historia de la Locura, de 1964, es un texto que está asociado a Michel Foucault, a René Descartes, y habla sobre el concepto de demencia, poder, el destino, y por supuesto, como habíamos mencionado, Michel Foucault se convierte en uno de esos autores que son contemporáneos a Derrida, y además de eso un diálogo frecuente con él
que le permite hablar sobre el concepto de arqueología. La arqueología en este caso, desde Michel Foucault, sería la revisión de la episteme a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces no se trata de encontrar huellas o vestigios, digamos, restos, sino más bien encontrar en un ejercicio de revisión similar, no necesariamente igual, similar a lo que hacía Nietzsche con la genealogía, encontrar la manera en que la episteme, según Michel Foucault, había tenido momentos claves para entender, por ejemplo, el concepto de hombre. En este caso, el artículo que trata Jacques Derrida será precisamente sobre la locura, el poder y el destino, o lo que podría considerarse las posibilidades dentro de orígenes y finales, como llamará él, retomando términos griegos, arge y telos. El siguiente, un autor específico, un poeta, Edmond Havès, hace un ejercicio interpretativo de la obra de este mismo poeta en 1964 y es un lujo de intertextualidad. Cuando quiero decir lujo de intertextualidad es porque sencillamente nos estamos encontrando con referencias continuas a autores que permiten encajar, enriquecer la mirada alrededor de la obra poética de este autor francés, y de esta forma Jacques Derrida se convierte en un crítico literario, cosa que ya en el primer capítulo había sentado quizás los principios sobre los cuales el estructuralismo podría afianzarse como ejercicio crítico. El siguiente capítulo, La violencia y la metafísica, de Emmanuel Levinas, es un ejercicio completamente de historia de la filosofía. Más allá de enfocarse en el pensamiento de Levinas, hay una manera de confrontar pensamientos comparados. En esto volvemos sobre Heidegger, volvemos sobre Platón, volvemos sobre Nietzsche, y tiene que ver con temas como la ontología, la historia de la filosofía y la filosofía como propósito, búsqueda, objetivo. Y esto pues va a ser parte de esa profesión que va a ostentar Derrida como filósofo. Un siguiente capítulo, que es Génesis y Estructura, es una conferencia presentada en 1959 que tiene que ver con el pensamiento de Husserl, que ya habíamos mencionado, que dedica un libro ese mismo año de un ejercicio crítico. Digamos que este fue un texto primordial para generar ese libro que va a acompañar en 1967 a esta obra. En este caso, será muy concreto el análisis que hace de Husserl, específicamente en un texto que él produce titulado Filosofía de la Aritmética. Perdón. En este texto lo que hay es una relación sobre la matemática y la filosofía, y curiosamente lo que hace Derrida es explicar la forma de la matemática, el ejercicio formal de la matemática, y además de eso correlacionarlo con pensamientos filosóficos. Esto creo que es fundamental para comprender algunos de los postulados o algunos de los fundamentos que tendrá Jacques Derrida al considerar la deconstrucción, y que tiene que ver con el concepto de espacialidad. Pero más adelante asomaremos introductoriamente lo que quiere decir eso. Un sexto capítulo que se titula La palabra soplada, de 1965, que tiene que ver con Antonin Artaud, que es un dramaturgo francés, y él, así de manera similar a lo que hace con el poeta en uno de los capítulos anteriores, hará un ejercicio crítico alrededor de la palabra, del ejercicio escritural de Artaud como dramaturgo, y eso funcionará perfectamente para generar un marco epistémico y además de intertextualidad con otros autores que funciona para hacer un ejercicio crítico. Esto lo va a repetir, es decir, el autor lo va a repetir nuevamente en el mismo libro. En el siguiente capítulo, Freud y la escena de la escritura, de 1966, pues aquí se encuentra lo que podríamos describir como uno de los ejes que Derrida va a tomar en consideración. Uno de ellos es la lingüística, el otro es la filosofía, y uno siguiente que es el psicoanálisis. En este caso toma Freud, como así posteriormente tendrá en consideración a Jung, no con tanta voz como la tendrá Freud,
Y también tendrá a Jacques Lacan, a Michel Foucault como uno de los autores que van, o de los autores contemporáneos a él, que van a ser muy ricos a la hora de explicar exactamente cuáles son las posibilidades del psicoanálisis dentro de los procesos que él desde la filosofía querrá tejer con esta disciplina o con esta ciencia. En el caso de Freud, pues mencionará y se enfocará en lo que es quizás el eje central de unificación del texto, que es la escritura y el lenguaje, sobre lo cual vamos a hablar un rato, lo que es escritura para él, y tendrá mucho énfasis el simbolismo y sobre todo un concepto llamado metáfora, es decir, la metáfora en Derrida tiene un valor significativo, tan relevante que eso es lo que permite a él hablar sobre la posibilidad interpretativa y el alcance del conocimiento. Creeríamos más bien que conocimiento sería más bien comprensión, ya que hablar de conocimiento en Derrida sería bastante ostentoso. Bueno, este capítulo pareciera que está arrojando algunos elementos que precisamente van a ser fundamentos dentro de lo que va a ser su posterior pensamiento consolidado y reconocido a nivel internacional y en este instante. El siguiente capítulo, que tiene que ver con el teatro de la crueldad y la clausura de la representación, es nuevamente sobre el autor que anteriormente mencionamos, Antonin Artaud, y vuelve a ser un ejercicio de reflexión crítica, digamos, crítica postestructuralista, y esto puede estar en discusión, pero ahorita explicaremos por qué. En el caso del teatro y de las obras que este autor presenta, pareciera que es complemento de ese sexto capítulo que ya habíamos mencionado. En el noveno es titulado de la economía restringida y la economía general, y aunque suena que va a tratar sobre el tema económico, en realidad el concepto de economía restringida y economía general habla sobre la dimensión de la vida, los recursos con los cuales el ser humano vive, y por eso tendrá en consideración como autor significativo a Hegel, nombrará a Marx, Bataille, y tendrá que ver mucho, para que vean lo amplio de lo que es el concepto de economía en Derrida. Uno de los elementos que va a estar expuesto en ese capítulo es la risa, pero al mismo tiempo la soberanía, la relación con el poder. El capítulo 10, que tiene que ver específicamente sobre antropología, lo extenderemos un poco más. El último capítulo, como cierra el libro, tiene que ver con elipsis, que pareciera que es un texto escrito específicamente para el libro y como una forma conclusiva y una valoración importante por la creación de un libro, es decir, de su propio libro, toma de nuevo este autor que ya fue desarrollado en este mismo libro, que es una vez, y específicamente Retorno al libro, para explicar el valor que va a tener este documento, es decir, este instrumento como son los libros, y va a ser muy relevante como un ejercicio de ensayo cuya riqueza es casi literaria. Para entender cuáles son los hechos significativos de Derrida a la hora de presentar su obra, es importante reconocer que su influencia tiene que ver con neologismos y reconceptualizaciones de algunos términos o algunas nociones. Esto funciona para comprender, en principio, a qué apunta este libro y sobre todo qué es la influencia que va a tener Derrida a cualquier ciencia. Aunque digamos en este instante que estamos dirigidos a la antropología, en realidad esto abre una posibilidad bastante amplia a la hora de abordar lo que serían el arsenal de ideas que va a exponer Derrida. En algunos casos considerado bastante complejo, pero luego de ser desentrañado, descubrimos que no se trata de complejidad, sino más bien de un hecho de tejer ciertos términos en los cuales, tal vez por la resemantización que está haciendo de cada uno de esos términos, termina siendo novedoso o incluso puede que sea un desafío a la hora de comprensión de que hacia dónde se apunta. Entonces, bueno, el primero es el concepto de texto, que es bastante importante resaltar. Lo que habitualmente estamos acostumbrados, y quizás muchos de ustedes ya conocen esta terminología y la singularidad que tienen Derrida, pero es necesario volver sobre ello, sobre todo por la manera en que se va gestando en este libro estos conceptos. Texto es cualquier cosa que significa algo para alguien, y eso da oportunidad para comprender el texto como algo
que tiene capacidad de ser leído e interpretado, y por consiguiente supera el hecho de ser algo escrito y por consiguiente puede ser analizado, como lo dirían los semiólogos, desde cualquier disponibilidad discursiva con la cual nos enfrentamos. La vestimenta, la manera en que se elabora la arquitectura, un ritual, todo es un texto cuya capacidad tendrá entonces de ser presentado discursivamente y un sujeto tendrá la capacidad de ser el intérprete del mismo. Eso nos da un concepto amplio, muy amplio del concepto de texto, pero asimismo nos permite a nosotros entender que cada vez que Derrida se refiere a la lectura, bien sea, como lo menciona en la estructura del libro, de una obra teatral, de un poema o incluso de una noción como la locura, será porque está buscando la posibilidad de leer el texto que es ese objeto de estudio. La huella, para algunos quizás sea el término más complejo que existe allí, en realidad es uno de los términos más importantes, ya que la huella para él, como frecuentemente estamos acostumbrados a percibir, no es aquello que queda posterior a la impresión de algo, de una presencia humana en este caso. La huella para Derrida es la archihuella, es decir, aquello que es originario. Digamos que el concepto de espacialidad aquí es importante, ya que para que exista la huella se requiere una ausencia y una presencia. Estos son conceptos de índole casi metafísicos en Derrida, y ya explicaremos por qué, dado que la huella termina generando quizás toda la posibilidad de huellas a futuro. Digamos que en este caso, cuando Derrida quiere indagar sobre la huella, lo que está tratando de explicar es qué es aquello que estudia en confrontación, digamos en oposición, con aquello que lo produce. Así como pensemos en la huella. Un pie que deja una huella sobre una superficie no interesa el resultado, sino aquello que lo genera. Así que por ello se habla de la archihuella como el objeto de estudio, ese texto que podría ser estudiado, pero como generador de posibles huellas. Si eso no es ya una complejidad de explicar, vendrá este término que ni siquiera en una traducción existe un acercamiento propiamente, que es difference, o lo que podría entenderse como una suerte de acercamiento, distanciamiento y al mismo tiempo de suspensión temporal. Esto trata de explicar precisamente, nuevamente, lo que es el concepto de huella. En un texto cualquiera todo elemento está relacionado con otros elementos. Quiere decir que la diferencia o la diferenciación, es difícil traducirlo, tendría que ver con la manera en que un texto, un objeto, algo que pueda ser entendido, algo que pueda ser interpretado, casi siempre está posicionado por la relación que tiene con otro. Es decir, para poder comprender aquello que nosotros estamos estudiando, requerimos de un elemento de referencia. Por consiguiente, es que se puede hacer un distanciamiento alrededor de qué es lo que se entiende como ese objeto o esa definición respecto a lo que son los elementos alrededor. Existirán dos términos más, como por ejemplo logocentrismo y lo que sería también deconstrucción. La deconstrucción, que es quizás el elemento más relevante en cuanto a herencia de Derrida, está precisamente relacionado con el logocentrismo. Hacia ello deberíamos apuntar entonces en conjunto. ¿Qué es la expectativa interpretativa que hace Derrida? No desarrolla propiamente un método, es más, se niega a la posibilidad del método. Hay un texto fundamental que es la metáfora de la arquitectura, donde explica, un texto de autoría de Derrida, donde explica que el método siempre está en el camino, que no interesa el final, sino la manera en que se desarrolla el camino investigativo. En este caso, para poder comprender cómo la arquitectura pasa por procesos de comprensión de la humanidad, de la sociedad, de algunos conceptos metafísicos o muy significativos, y finalmente se expresa en algo como un texto arquitectónico o un edificio. Por consiguiente, entonces es bueno destacar que la crítica postestructuralista, como fue acuñado en algún momento, el hecho de la deconstrucción, crítica postestructuralista, que también estaría acumulado allí a Michel Foucault y a otros conjuntos de autores, la misma Julia Kristeva,
Esto no puede estar en discusión. Derrida no se casa propiamente con el estructuralismo de una manera tradicional y tampoco se ve a sí mismo como un postestructuralista, es más, niega esa condición. Sin embargo, pensando en que él fue el individuo que deja fundamentada la posibilidad de una crítica postestructuralista, es bueno entonces considerar que esto que son los análisis que desarrolla, la manera que atiende el mundo o los fenómenos del mundo, hay que considerar que la fenomenología aquí también tiene relevancia, está alrededor de la forma y la significación. Hacia allá es que apunta Derrida. Y eso tiene que ver con la capacidad de juicio, es decir, aquello que se entiende por real, lo que no se entiende por real, lo que se entiende como verdadero, más el lenguaje, es decir, aquello que se entiende como la comunicación, pero además de eso los medios de la comunicación, la espacialidad, que no tiene que ver en dónde se ubica, sino además de eso, cuándo se ubica. Espacialidad aquí tiene que ver también con elementos temporales más allá de un espacio como tal. Y la metáfora como gran resultado de explicación coherente dentro, esto suena extraño, pero así es como apunta Derrida, a que la deconstrucción funciona como una explicación aproximada y por consiguiente metafórica de aquello que está tratando de comprender. Finalmente, deconstruir, lo dirá él mismo en algún momento, es asimismo tanto estructuralista como antiestructuralista. La búsqueda de esto es precisamente la necesidad de entender el concepto de estructura, pero al mismo tiempo de verlo desde un punto de vista complejo. El libro, precisamente este que estamos estudiando el día de hoy, tiene una valoración significativa de Levi-Strauss precisamente por ello. Considera que Levi-Strauss logró salir de algunos problemas que el mismo estructuralismo se había establecido y por consiguiente la posición crítica que tiene Derrida con Levi-Strauss es la valoración de cómo el acto estructuralista mismo funciona para desmontarse a sí mismo. Entonces, la deconstrucción, más allá de esta declaración de lo que sería Derrida alrededor de cómo se ve como un gesto antiestructuralista a sí mismo, al final nos encontramos con que para muchos la deconstrucción es un programa, no se trata de un método propiamente, es un programa para posicionarse en cuanto a algo que es muy relevante, el logocentrismo. El logocentrismo tiene que ver con la manera histórica en la que se ha construido un conjunto de pensamientos basados en el logos. Volviendo sobre lo que es las lecciones clásicas de filosofía, logos es la razón, logos es el verbo, logos es palabra, logos es un principio, incluso previo al uso occidental que tiene contemporáneo, tenía un carácter divino. Ese conjunto de pensamiento logocentrista tiene que ver precisamente en la manera como el pensamiento irrumpe necesariamente en la palabra, es decir, el sujeto occidental y específicamente heredero del pensamiento griego clásico, de la filosofía griega, hace del logocentrismo una suerte de representación o una aceptación de la representación del significado en la mente del sujeto, del hablante. En ese sentido, pues Derrida dirá entonces que este ejercicio nos ha llevado a tener un centro, y este es uno de los términos que son más relevantes dentro del pensamiento de Derrida, un centro permanente, y nos ha llevado a construir una historia de la metafísica que no ha sido reflexionada, ya que se aceptan los términos enormes de la metafísica sin ningún tipo de discusión. En este instante vamos a recordar que la metafísica es precisamente la preocupación de la realidad o de el ser en cuanto a universales, a conceptos que son significativos dentro de la filosofía, que son, digamos, bastante fundadores. Por ejemplo, es tema de la metafísica la discusión de la existencia de Dios, es tema de la metafísica el concepto de justicia, es tema de la metafísica entender el concepto de verdad. Esos son los temas que dirá Derrida que son objetos de poca discusión, dado que una herencia del logocentrismo nos ha llevado a la aceptación de ellos sin ningún tipo de discusión. Esto no quiere decir que estemos haciendo un ejercicio de crítica, como en algún momento se ha mencionado que la deconstrucción es un ejercicio crítico solamente de protestar todo, sino es la manera en que se entiende los desfases de lo que ha sido una tradición de un concepto y que nos ha llevado
conclusivamente aceptarlo como si se tratara de una representación antes de la misma discusión crítica o del mismo cuestionamiento, sin ningún tipo de reflexión. En el caso de esto, digamos que el resultado sería estudiar la estructura o reconocer que la estructura es objeto de la cultura y de la sociedad, es decir, todo lo que nosotros entendemos como estructura o lo que sería el estructuralismo, sería aquellos conjuntos de relaciones, vínculos, normas que han generado precisamente cultura y sociedad, pero al mismo tiempo se explica a sí misma. La episteme es el resultado de ese ejercicio estructural según Derrida y dirá que la episteme es sencillamente la ciencia o la filosofía occidental, la historia misma, es decir, cómo la episteme ha sido continuamente a lo largo de la historia de la humanidad algo que proporciona sentido. Entonces, episteme se convierte en una historia de sentido, la estructura es algo que es propio de la cultura y de la sociedad. En este punto, se convertirá entonces en un crítico del estructuralismo y dirá que, en cierta forma, el estructuralismo se aparta de la historia de la filosofía occidental, ya que desconoce, que esta es la parte interesante, él no discute, cuando se menciona que todo está en el texto, que es una frase de Derrida, pareciera que es suficiente entender en el mismo texto y que no hay que ir hacia ningún ejercicio fuera o ninguna voz fuera del texto para comprender. En realidad, Derrida, cuando sostiene eso, es que la preocupación del texto y de comprender el texto no es de tipo ontológico, sino más bien epistémico, es decir, es capaz de entenderse el texto desde cómo arqueológicamente o genealógicamente se ha presentado ante lo que podría ser un presente, la manera en que nosotros lo vamos discutiendo. Entonces el estructuralismo es una mirada que se aparta de la corriente de la historia de la filosofía occidental, ya que no pretende dar una verdad del sentido de los entes a lo largo de la humanidad, sino que más bien se aparta de la historia y lo que busca no son totalidades orgánicas ni conceptos metafísicos, que es lo que se ha estado tratando de explicar previamente, sino más bien el sistema de relaciones con las cuales se presenta. Eso permitió a él reconocer que se negaba a sí mismo como estructuralista. Se percibe más bien como algo que podría ser más bien un ultraestructuralismo, cosa que desde esa página 27 del libro de la escritura y la diferencia no se ve más allá pensado de esa forma. Entonces me tomo la molestia de citarlo acá. Aquí la estructura, el esquema de construcción, la correlación morfológica se convierte de hecho y a pesar de la intención teórica en la única preocupación del crítico, única o poco menos. No ya método en el orden del conocimiento, no ya la relación del orden de la esencia, o sea, del ser, sino de la obra. Estamos tratando con un ultraestructuralismo. En pocas palabras, no se busca cómo el orden del conocimiento deriva, ni siquiera cuál es el ejercicio propio de la esencia de aquello que se está estudiando como ser, sino más bien se trata de entender la correlación morfológica que lo convierte. Por eso, en algún momento menciono que es forma y significado, es decir, es la manera como se presenta aquello que se entiende como texto, pero al mismo tiempo ver cómo es el significado aún siendo móvil a partir de lo que serían las posiciones epistémicas distintas de la historia de la humanidad. Por eso, el trabajo de Derrida será el de reconocer que todo ejercicio crítico, todo ejercicio investigativo, todo ejercicio de comprensión será de interpretar desde dos vías. Uno, interpretar para él es soñar que se pretende descifrar una verdad y un origen, una supuesta necesidad que tiene el ser humano, por eso interpreta, por eso busca la lectura de textos, volviendo al concepto amplia de ese texto. Y dos, afirmar el juego, es decir, la participación de la presencia plena en la historia de los sentidos, lo que reportaría un fundamento tranquilizador. Ahí se deja colar un poco esa vena de psicoanálisis que quiere emparentar con la filosofía y con la lingüística. Pero para él la interpretación proporciona eso, un fundamento tranquilizador o pretende suplir un sueño que sería la de descifrar la verdad. Con este tipo de afirmación de Derrida pareciera que está desechando cierto nivel de positivismo o de pensamiento científico en pro de un reconocimiento que todo ejercicio de interpretación pues, se convierte en una preocupación casi subjetiva o al menos coparticipativa dentro de lo que sería un fundamento tranquilizador para la cultura misma
digamos occidental si pretendemos que sea Occidente el único que haga esta pregunta respecto a la interpretación. Posterior a esto, sería muy bueno explicar cómo la deconstrucción consciente de este tipo de ejercicios de interpretación no se convierte nada más en la producción de una versión propia o más o menos cercana, basada en juicios, de lo que se está estudiando con una proximidad que pretenda dar cuenta de lo que es, sino que todo ejercicio de deconstrucción no solo es de ámbito filosófico teórico, es más, está desechando eso desde un principio y sostiene que todas las interpretaciones deben ser entendidas desde un punto de vista incluso político. En este texto que escriben sobre Derrida dirá: si la escritura es texto general que carece de frontera y como tal designa toda época o cultura, entonces la deconstrucción en tanto operación textual no solo se ejerce en el ámbito filosófico teórico, sino es también y fundamentalmente producción política práctica del texto en general. Las interpretaciones no serán lecturas hermenéuticas exegéticas, sino intervenciones performativas de la reescritura política del texto y su destinación. Esto es fundamental, ya que Derrida no se convierte en un sujeto que proporciona solamente explicaciones para el mundo, sino además de eso, pretende que esas explicaciones sirvan para hacer del mundo algo mejor. Cosa que es una tradición filosófica desde hace mucho, porque Platón realizó ese tipo de ejercicio, Aristóteles, Kant, Hegel, y lo que siempre se espera es, desde la preocupación por la razón o por lo que se conoce, ir hacia ámbitos éticos y políticos. El capítulo, específicamente el 10, que se titula La estructura, el signo y el juego en el discurso de la ciencia humana, tiene mucho que ver con esto que hemos mencionado y sobre todo por la manera en que toma a Lévi-Strauss y la manera en que se va estructurando el discurso sobre la etnología para finalmente posicionarse desde un punto de vista, tal como lo acaba de mencionar en esta cita anterior, sobre lo que debería ser la etnología. Digamos que es un deber ser que no es un deber ser programático en cuanto a manifiesto, sino que ya ocurrió. Para Derrida menciona que en el momento en que aparece la etnología coincide con el descentramiento sí, de la cultura europea, es decir, cuando se rompe un poco con ese etnocentrismo y que precisamente esa habitabilidad que va a dar la etnología es precisamente un discurso que permite preguntar por el hecho del centro. En este caso no es ese concepto de centro y periferia que habitualmente estamos acostumbrados desde los 70 para acá a entender que hay centros específicos intelectuales o centros económicos y que lo que no tiene ese control sobre el centro es periferia. Aquí se habla sobre el centro como esos elementos o esos términos, esas nociones metafísicas que han estado transitando a lo largo de la episteme, o de la historia de los sentidos, como lo menciona Derrida, y que en este caso sencillamente nos vamos a encontrar con el hecho de descentrar. Dirá que el estructuralismo funciona de esa manera, pero es la etnología realmente quien hace un ejercicio en la que sencillamente se va a presentar una desconstrucción de lo que sería la historia de la metafísica. Por otro lado, va a haber una presentación de lo que es el bricolage de Lévi-Strauss. Bricolage es la manera como Derrida califica el término que Lévi-Strauss sostiene que existe como conceptos prestados, una herencia, y que permite, si se quiere, ampliar mucho lo que sería la visión de cualquier objeto. Es un discurso cuya política reside en asumir las oposiciones tradicionales, restándole valor ontológica y convirtiéndolas metodológicamente como herramientas. En pocas palabras, se menciona que el trabajo de Lévi-Strauss es justamente convertir las estructuras y el estructuralismo en un elemento que es metodológicamente valioso y no es propiamente teórico. Esto, que podría ser discutible para algunos especialistas en antropología, pues llegarían a decir que Derrida está minimizando el trabajo de Lévi-Strauss. Sin embargo, la consideración crítica, como he mencionado, es bastante significativa. Sostiene que uno de los valores que tiene Lévi-Strauss es precisamente establecer esas relaciones de oposición entre lo universal como propio de la naturaleza y la estructura como propio de la cultura.
y por consiguiente el bricolage se convertiría en aquello que es mitopoyético. Es un término que continuamente en ese capítulo va a utilizar Derrida para poder explicar cómo los discursos que establece los mitos, que es el tema con el cual se considera Lévi-Strauss, va a tener no solamente el componente mítico, sino más bien la manera en que se construye el mito, por eso que se llama mito poético, pero además de eso, la forma en que discursivamente se contrapone al discurso epistémico. Y eso es un elemento que estructuralmente considera que es de valor en Lévi-Strauss y que Derrida rescata significativamente. Una de las cosas que quizás va a ser muy relevante en esto es la imposibilidad de totalización de lo que es la naturaleza, de la explicación, de la interpretación. Sin embargo, hay que considerar que los textos de Derrida posteriores, incluso lo que estamos hablando en este instante, tienen mucha relevancia. En el pensamiento deconstructivista, por ejemplo, Morris hace una referencia sobre 5 elementos que son una herencia importante en Derrida. La primera es la crítica de la teoría del signo y con ella las cuestiones del lenguaje y la ley del estructuralismo levi-straussiano. Es parte de lo que se expone en este libro y específicamente cómo el concepto de significantes y significado ya no son exactamente lo mismo. El significante se convierte aquí en un elemento que, por mucha imagen que se sostiene en que el individuo tiene una claridad, no está atado al significado, ya que es muy probable, y esto lo compartirá con Jacques Lacan Derrida, que un significante esté más encadenado a otro significante antes que un significado, que el significado es sencillamente significación, es decir, es un horizonte de transformaciones de significado. Así que ese concepto de Lévi-Strauss, ese sí lo redimensiona, lo resignifica para poder establecer nuevas posibilidades de comprender esto. Por otro lado, tenemos la cuestión del inconsciente, como habíamos mencionado respecto a la posibilidad del psicoanálisis. Aquí menciona precisamente, y Jacques Lacan hace también un ejercicio en ese sentido, cómo el inconsciente termina modelando y haciendo un ejercicio completamente disímil de lo que es la idea de una conciencia absoluta sobre lo que se está haciendo, sino que se trata más bien de componentes simbólicos y además de eso no prevalecientes que intentan y quieren explicar exactamente lo que significa algo. Así que el inconsciente se transforma en un elemento digno de atención. La crítica del performativo, que sería la siguiente, y la consecuencia en la idea del ritual, habla sobre cómo lo performativo, esto tiene que ver con un concepto de lingüística, tiende a ser... el performativo es aquello que, al decirlo, se considera creado o se entiende con esto. Podríamos utilizar el ejemplo de la Biblia, o con el mismo Popol Vuh, como hay... Con el ejercicio de la voz se crean las cosas. Lo performativo tendría una proximidad en ese sentido. Es decir, el hecho de enunciar algo, los enunciados performativos dan cuenta de la existencia de algo. Aquí Derrida pone en cuestionamiento eso, como en el ritual específicamente, como los rituales no necesariamente por el hecho performativo indican aquello que se sostiene, sino que hay que buscar en circunstancias un poco más profundas las posibilidades de comprensión de lo que hay. Luego tendremos la relectura del concepto de don de Marcel Mauss y la economía general. Aquí sería muy relevante entender la extensión grandísima que tiene sobre el concepto del don y cómo pues, en Derrida empieza, junto con otros autores, a considerar que los dones son aquellos que deben ser dados y circulados, pero cuyo movimiento no constituye una alineación para aquel que lo otorga, sino deben ser devueltos. Es decir, aquí empieza a trabajar a partir de una valoración del trabajo de Marcel Mauss de una forma en que termina enriqueciendo y contribuyendo al pensamiento de Marcel Mauss. Finalmente hay un análisis de fundamento metafísico de la ley, tanto en las formaciones religiosas como en las ostensiblemente seculares. Aquí es cuando pone en discusión aquello que son conceptos metafísicos completamente sólidos que han contribuido a la construcción de leyes y por consiguiente esto tiene una relación de poder. Así que la manera en que esta autora habla sobre la influencia de Derrida,
específicamente en la antropología y en concreto a la antropología norteamericana, es un elemento bastante significativo. Bueno, más allá de hacerme tan extensa esta exposición, quería cerrar con esta frase de esta autora Yevenes sobre Derrida, y dice que es que la herencia del pensamiento de Derrida, como quiso enseñarnos él alguna vez, no es algo que se reciba pasivamente y que nos limitemos a repartir como un pobre remedio carente de alma, sino una afirmación activa, selectiva, que los herederos, con cierta fidelidad infiel, habrán de retomar y reafirmar. Esta es la manera quizás más coherente de comprender a Derrida, ya que lo que invita siempre a Derrida es un ejercicio crítico desde un punto de vista un poco más extenso que el simple hecho de cuestionar todo desde lo bueno o lo malo, sino la manera en que aquello que se comprende, es decir, un maniqueísmo simple de si la investigación funciona o no funciona, es la manera como de repente el ejercicio de investigación termina creando una comprensión de la humanidad. Y específicamente, posterior a ello, es cómo eso funciona para generar una mejor relación entre los humanos. Más allá de este tipo de ejercicio casi de lugar común, diciendo que todos los individuos somos nobles y por consiguiente las investigaciones que hacemos es buscando la manera en que podamos vivir en agrado, en realidad el problema de Derrida es la manera en que dibuja o desentraña todo el pensamiento occidental en relación con lo que han sido las ciencias humanas y las ciencias sociales, para cuestionar quizás que los elementos con los cuales hemos crecido, construido la episteme, sencillamente son objetos de discusión que podrían ser más relevantes si empezamos a considerar que no hay posibilidad absoluta del conocimiento, no hay elemento totalizador, y que quizás en el ejercicio metafórico nos proporcione a nosotros una alternativa, perdón, no había puesto la diapo, una alternativa para poder comprender aquello que es gigantesco, como es la humanidad. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes la atención y cualquier duda, estoy completamente a la orden.